La crisis de 1917 en España fue un periodo de agitación social y política marcado por una serie de acontecimientos que sacudieron al país. Durante 1917, España enfrentó una serie de dificultades económicas, sociales y políticas que llevaron a una intensa agitación y protesta popular. Algunos de los factores que contribuyeron a esta crisis incluyeron: escasez de alimentos. Hubo una grave escasez de alimentos debido a malas cosechas y dificultades en el suministro durante la Primera Guerra Mundial, lo que provocó un aumento en los precios y dificultades para la población. Descontento social. Las malas condiciones laborales y salariales, junto con altas tasas de desempleo, llevaron a un creciente descontento entre los trabajadores y la clase obrera. Crisis política. El sistema político de la Restauración, que había sido establecido tras el fin del reinado de Isabel II, estaba mostrando signos de agotamiento. La corrupción política y la falta de reformas significativas contribuyeron a la desconfianza en las instituciones gubernamentales. Movilizaciones obreras. Durante este periodo, hubo numerosas huelgas y protestas protagonizadas por trabajadores en diversas industrias, exigiendo mejores condiciones laborales, salarios más altos y una mayor participación política. Protestas estudiantiles. Los estudiantes universitarios también jugaron un papel importante en la agitación social, organizando protestas contra el régimen y exigiendo reformas educativas y políticas. Descontento militar. Sectores del ejército español también expresaron su descontento con la situación política y social, lo que llevó a tensiones adicionales dentro del país. La escasez de alimentos y la crisis económica durante la crisis de 1917 en España fueron aspectos críticos que contribuyeron al malestar social y político en el país. Durante la Primera Guerra Mundial, España era un país neutral, pero sufrió las consecuencias económicas del conflicto. El bloqueo naval de los países en guerra dificultó la importación de alimentos y materias primas, lo que llevó a una escasez en el mercado interno español. Además de las dificultades en la importación, España enfrentó malas cosechas durante este periodo. Las condiciones climáticas desfavorables y otros factores contribuyeron a una disminución en la producción agrícola, lo que exacerbó la escasez de alimentos. La combinación de la escasez de alimentos y las dificultades económicas provocó un aumento significativo en los precios de los productos básicos. Esto afectó especialmente a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables de la sociedad, que tenían dificultades para acceder a alimentos asequibles. La escasez de alimentos tuvo un impacto devastador en la población española, especialmente en las áreas urbanas. Muchas familias luchaban para alimentarse adecuadamente, lo que provocaba enfermedades relacionadas con la desnutrición y el debilitamiento general de la salud de la población. La escasez de alimentos y la crisis económica contribuyeron directamente al descontento social y a la agitación política. Los trabajadores y las clases más desfavorecidas se levantaron en protesta contra las difíciles condiciones de vida y exigieron soluciones por parte del gobierno. El descontento social y laboral durante la crisis fue uno de los principales motores detrás de la agitación política y las protestas que marcaron este periodo. Los trabajadores en España enfrentaban condiciones laborales extremadamente duras durante este periodo. Las jornadas laborales eran largas, a menudo de 12 horas o más, y los salarios eran bajos. Además, la falta de regulación laboral significaba que no existían protecciones básicas para los trabajadores, como límites a las horas de trabajo o garantías de seguridad en el lugar de trabajo. En las fábricas y otras industrias, los trabajadores estaban sujetos a una explotación significativa por parte de los empleadores. Las prácticas como el trabajo infantil, los salarios de subsistencia y la falta de condiciones laborales seguras eran comunes, lo que generaba un profundo resentimiento entre la clase trabajadora. La falta de oportunidades laborales era una realidad para muchas personas. El desempleo era alto en muchas áreas, y aquellos que tenían trabajo a menudo estaban subempleados, lo que significa que no podían encontrar empleo a tiempo completo o tenían que aceptar trabajos temporales y mal remunerados. Durante este periodo, los trabajadores carecían de derechos laborales básicos. No tenían acceso a la negociación colectiva, no existían sindicatos fuertes y no se reconocían derechos como vacaciones pagadas, licencia por enfermedad o seguridad laboral. La brecha entre ricos y pobres era muy pronunciada en la sociedad española de la época. Mientras que una pequeña élite disfrutaba de privilegios y riqueza, la mayoría de la población vivía en la pobreza o en la precariedad económica, lo que generaba resentimiento y frustración entre los trabajadores y las clases más desfavorecidas.
Durante la Restauración, el sistema político español estaba marcado por la corrupción y el clientelismo. Los partidos políticos tradicionales, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, se involucraban en prácticas corruptas para mantenerse en el poder, lo que minaba la confianza en las instituciones gubernamentales. A pesar de los cambios superficiales en el sistema político, como la adopción de una constitución y la apertura de ciertos espacios de participación política, en realidad, se mantenía una estructura de poder oligárquica donde unas pocas élites controlaban la política y la economía del país. En muchas provincias de España, especialmente en Cataluña y el País Vasco, había un creciente descontento con el gobierno central en Madrid. La falta de autonomía y el sentimiento de marginación política y económica alimentaban el separatismo y el nacionalismo en estas regiones. Las clases trabajadoras y las capas más bajas de la sociedad no estaban representadas adecuadamente en el sistema político de la Restauración. La mayoría de las decisiones políticas estaban en manos de una élite política y económica, lo que generaba un profundo sentimiento de exclusión y desconfianza en el sistema. Frente a la creciente agitación social y política, el gobierno respondió con medidas represivas en lugar de abordar las demandas de reforma y cambio. La declaración del estado de sitio, la represión de las manifestaciones y la persecución de líderes políticos y sindicales contribuyeron a aumentar la desconfianza en el gobierno y en las instituciones del Estado. Los estudiantes universitarios jugaron un papel activo en la agitación política durante este periodo. Organizaron manifestaciones y protestas contra el régimen político de la Restauración, exigiendo reformas democráticas y cambios en el sistema educativo. Las universidades se convirtieron en espacios de debate político y social, donde se discutían ideas radicales y se organizaban actividades de protesta. La crisis de 1917 también generó descontento entre los sectores militares. Los soldados reclutados para el servicio militar enfrentaban condiciones difíciles y a menudo eran utilizados para reprimir protestas y disturbios civiles. El malestar en las filas militares se manifestaba a través de quejas sobre las condiciones de vida y trabajo, así como también por el descontento con el papel del ejército en la política nacional. Dentro del ejército, había divisiones ideológicas y lealtades divididas. Algunos oficiales y soldados simpatizaban con las demandas de reforma política y social planteadas por los movimientos estudiantiles y obreros, mientras que otros se aferraban al statu quo y al apoyo al gobierno establecido. Hubo casos de motines militares y deserciones durante este periodo, especialmente en regiones donde el malestar social era más pronunciado. Los soldados se negaban a seguir órdenes, se amotinaban contra sus superiores y, en algunos casos, desertaban del ejército para unirse a las filas de los movimientos de protesta. El descontento estudiantil y militar contribuyó a la inestabilidad política durante la crisis de 1917. La posibilidad de un levantamiento militar o de un golpe de Estado preocupaba al gobierno, que respondía con represión y medidas para neutralizar cualquier intento de sublevación. La respuesta gubernamental y la represión fueron aspectos cruciales que moldearon el curso de los eventos y la dinámica política y social del país en ese momento. Frente a las crecientes protestas y disturbios sociales, el gobierno respondió con la imposición del estado de sitio en diversas regiones del país. Se implementaron medidas represivas para sofocar la agitación, incluyendo la detención de líderes sindicales, políticos y activistas sociales, así como la dispersión violenta de manifestaciones y concentraciones populares. El gobierno controlaba estrechamente los medios de comunicación para limitar la difusión de información sobre las protestas y la represión. Se censuraban periódicos, revistas y otros medios de comunicación que expresaban opiniones contrarias al gobierno o que difundían información sobre las acciones represivas del Estado. Las autoridades llevaron a cabo detenciones masivas de líderes políticos, sindicales y sociales que participaban en las protestas y movimientos de oposición. Muchos de estos líderes fueron encarcelados, exiliados o sometidos a juicios políticos sumarios como forma de neutralizar su influencia y debilitar la resistencia popular. La policía y las fuerzas militares fueron utilizadas para reprimir brutalmente las manifestaciones y protestas populares. Se registraron numerosos casos de violencia policial y militar contra manifestantes pacíficos, resultando en heridos y muertos entre la población civil. El poder judicial fue utilizado como herramienta para perseguir y castigar a los opositores políticos y a los participantes en las protestas. Se llevaron a cabo juicios sumarios y arbitrarios, con escasas garantías procesales, con el objetivo de intimidar y silenciar a la disidencia. En resumen, la respuesta gubernamental durante la crisis de 1917 en España estuvo marcada por la represión sistemática de cualquier forma de oposición política y social.
La imposición del estado de sitio, la censura de los medios de comunicación, la persecución de líderes políticos y sindicales, y la violencia policial y militar fueron algunas de las tácticas utilizadas por el gobierno para mantener el control y sofocar el malestar popular.